Amigos, el día de hoy se estuvo jugando la 10ª ronda del Tata Steel 2026. Ya estamos en la recta final del evento y nosotros por supuesto vamos a hacer este primer resumen de la jornada enfocándonos en el torneo Challengers, iniciando con la partida entre la fuerte maestra internacional y actual campeona de los Estados Unidos, Carissa Jeep, contra el joven maestro internacional argentino Faustino Oro, que ojo, está intentando levantarse de esta segunda parte del torneo donde no le ha ido nada bien. Y es que Faustino viene de 3 derrotas bastante dolorosas. Y bueno, vamos a ver si puede tener un buen cierre de torneo. Por supuesto, después de esta partida van a tener otra que estuvo espectacular y que de hecho deja a uno de los jugadores como líder del evento antes del último día de descanso. Y es que sí, mañana no va a haber ronda, pero el viernes estaremos nuevamente en directo. Por supuesto, también tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo tras la 10ª ronda. Y antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y bueno, activando esa campanita porque recuerden, mañana es día de descanso, pero el viernes nuevamente estaremos a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, con la ronda número 11 de este torneo. Y bueno, es que ya solo quedan 3 para conocer a los ganadores de estos espectaculares eventos. Dicho esto, vámonos con esta primera partida del resumen, donde con las piezas blancas, la maestra internacional campeona actual de los Estados Unidos, Carissa Jeep, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro internacional Faustino Oro respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil C4, una apertura italiana por parte de Carissa, alfil C5 de Faustino, C3, caballo F6, D3, D6. Y ahora creo que Carissa aquí metía una jugada algo secundaria. Y es que la maestra internacional estadounidense jugó alfil G5. Aquí lo más habitual o lo más teórico es jugar enroque y tras enroque torre E1 con posiciones muy conocidas de la italiana, del yuco pianissimo. Sin embargo, tras la jugada alfil G5, Faustino jugó H6. Tampoco se sorprendió mucho porque, bueno, pueden ver que pensó menos de un minuto. Alfil H4 de Carissa Jeep, A6 de Faustino Oro, A4, alfil A7, enroque y ahora dama E7. Probablemente aquí era muy interesante la jugada G5. Por supuesto, la idea es atacar aprovechando que ya las blancas se enrocaron en corto. Tras la jugada alfil G3 y caballo E7, bueno, pueden ver que las negras no se han enrocado, por lo que no tienen que temer quizá algún sacrificio en el flanco de rey. Y bueno, de hecho, el rey negro está bastante seguro en el centro. En cambio, tras la jugada dama E7, caballo BD2 de Carissa Jeep, G5 ahora sí de Faustino Oro, alfil G3, caballo D7, rey H1 y caballo F8. Ojo porque aquí Faustino iniciaba un plan bastante interesante, ¿no? La idea es jugar quizá caballo G6 para meter un caballo en F4. Carissa Jeep se preparaba para ese plan, jugó caballo G1, Faustino jugó caballo G6, F3 para darle la casilla F2 al alfil y enroque. Bueno, Faustino se enroca porque en realidad ya no hay suficientes piezas que puedan atacar el flanco de rey. Además, con esta jugada prepara más adelante una jugada como F5. Caballo E2 de Carissa Jeep, que trata de fiscalizar el cuadro F4. Rey H7 de Faustino. Según la máquina era un poquito mejor rey G7. Ya se van a dar cuenta más adelante por qué. Y ahora Carissa Jeep mete otra jugada muy interesante. Y es que la maestra estadounidense jugó D4. Ojo con este movimiento que entrega un peón saliendo de la apertura. Aquí la máquina recomienda B4 ganando espacio por el flanco de dama y tras caballo F4 entonces alfil F2 proponiendo el cambio de alfiles. Y es que, bueno, este alfil agazapado en A7 puede llegar a ser muy peligroso. En lugar de eso, tras D4, Faustino jugó E por D4 y Carissa jugó torre C1, ofreciéndole a Faustino que capture el otro peón para, por supuesto, capturar de caballo y empezar a presionar el punto D5. Aquí, de hecho, era mejor la jugada F4, ¿no? O sea, el sacrificio de peón está bien, pero había que buscar reventar la posición ahora sí del rey. Tras una jugada como alfil G4 vendría caballo F3, D por C3, caballo por C3 y pueden ver que la posición de la blanca es muy interesante, ¿no? Si es que aquí las negras deciden capturar en F4, viene caballo D5 atacando la dama, el peón de F4. Y bueno, se nota que las blancas tienen mucha actividad a cambio de momento de los dos peones. En cambio, tras la jugada torre C1, alfil E6 de Faustino que plantea el cambio de alfiles. Creo que esta era una buena oportunidad para jugar F5, ¿no? La estábamos viendo en el directo y bueno, yo les decía, cuando se tiene un peón de más hay que buscar cambiar todo. En caso de E por F5 viene alfil por F5 y las negras parece que están bien buscando la simplificación.
Tras alfil E6, en cambio, dama C2 de Carissa Jeep. Otra vez F4 era la mejor jugada para complicar. Pero bueno, la posición, sin embargo, creo que tiene compensación. Aquí Faustino jugó D por C3, quedándose con un peón. Dama por C3 de Carissa Jeep. Alfil por F4, alfil por C4, caballo por C4. Y ahora Faustino jugó torre a D8. Nuevamente pierde la oportunidad de jugar F5. Una jugada que honestamente parece buena. Y ahora más que el caballo en D2 está en el aire. Por ejemplo, tras E por F5, que me amenaza primero el caballo, viene torre por, amenazando el caballo de E2. Y tras torre F1, entonces viene dama G7. De nuevo, cuando tenemos ventaja material, lo recomendable es intentar simplificar, ¿no? Fíjense que las negras tienen un 4 contra 2 en el flanco de dama y un 3 contra 1 de las blancas en el 3 contra 2 en el flanco de rey. Es decir, las negras tienen un peoncito de más. En cambio, tras torre a D8, Carissa Jeep jugó dama B3, comienza a buscar compensaciones por el peón, torre B8 de Faustino que defiende, caballo C3 y alfil D4. Esta jugada es un error del argentino. La idea es pasar el alfil a la casilla G7 para tener más defensa sobre el rey, es decir, custodiar las casillas negras. La idea parece lógica, pero en realidad el alfil en A7, como les digo, está agazapado y es muy fuerte en cualquier momento. De hecho, lo mejor era caballo F4 y en caso de dama C2, entonces dama E6, buscando atacar el caballo y meter la dama en G6 en caso de algún descubierto. En cambio, tras la jugada alfil D4, caballo D5 de Carissa Jeep atacando la dama, dama D8 de Faustino y torre F D1. Ahora es la maestra estadounidense la que comete una imprecisión. Parece que las blancas están bien tras caballo CE3. La idea, bueno, básicamente impedir la jugada F5 y bueno, quedarse con esta casilla que puede ser muy importante para un caballo. Tras, por ejemplo, alfil por E3, viene caballo por, y bueno, las negras tienen que estar pendientes, ¿no? Si caballo D4 para atacar la dama, viene dama D3, amenazando al caballo y nuevamente, digamos, custodiando la casilla F4. En cambio, tras torre F D1, alfil G7 de Faustino Oro y dama E3 de Carissa Jeep. De nuevo, caballo C3 era mejor, casilla F5. Tras dama E3, rey H8 del prodigio argentino. Fíjense que de hace rato quizá hubiese sido mejor el rey en H8. Aquí la máquina da caballo G7 como mejor opción para tocar el caballo y fiscalizar el cuadro F. Tras dama D3 y rey G8, parece que la posición está igualada. Sin embargo, rey H8 no debe ser mala. Aquí Carissa Jeep jugó B4, buena jugada. La maestra se lanza a buscar ataque. Torre C8 de Faustino, B5, A por B5, A por B5, caballo CE7, B6, buena jugada atacando el peón. Caballo por D5, torre por D5, C por B6 y torre por D6. Bueno, fíjense que Faustino mantiene el peón de ventaja. Lo que pasa es que, bueno, ya está doblado en la columna B y en realidad las blancas tienen más que suficiente compensación. De hecho, posiblemente las negras no van a poder mantener el peón de más. Dama E7 del argentino, torre por B6 de la maestra estadounidense. Y ahora Faustino metía una jugada que buscaba quizá complicaciones. Caballo F4. Digamos que la mejor para buscar las posiciones más caóticas, ¿no? Y es que aquí había una jugada como caballo E5, pero bueno, tras los cambios, quizá la posición está demasiado pareja, ¿no? De hecho, hay que tener cuidado aquí con los posibles temas de torre por B7. Tras caballo F4, en cambio, caballo D6 de Carissa Jeep, que de momento decide no capturar el caballo. Torre por C1 jaque, dama por C1, torre A8 buscando torre A1, caballo F5, Carissa toca previamente la dama y dama C7. Bonita jugada aquí de Faustino que sacrifica a la dama, obviamente buscando temas de mate pasillo. Por supuesto, Carissa Jeep es una jugadora muy fuerte y jugó torre B1. Por supuesto que no dama por dama, ¿no? Porque viene torre A1 y ahora las blancas solo pueden entregar piezas para que el mate no llegue tan pronto, pero igual va a llegar. Tras torre B1, en cambio, dama por C1 de Faustino Oro, torre por C1 de Carissa Jeep, caballo D3, torre D1 y B5. Bueno, parece que el peón puede ofrecer alguna oportunidad. Fíjense que aquí Faustino vuelve a entregar otra pieza con la misma idea de dar mate pasillo. Carissa jugó caballo por G7, rey por G7 y rey G1. Ya las blancas están saliendo del mate. Y ahora torre A3. Decide defender al caballo, ¿no? En realidad el caballo, bueno, ya está saliendo del mate, perdón. Así que, bueno, el caballo sí está amenazado. Rey F1 por parte de Carissa Jeep, que quiere salir con el rey a atacar caballo. B4, rey E2
y caballo F4 jaque. Las negras quizá podían intentar con caballo C5, pero bueno, en realidad tras alfil D6 parece que ya el alfil se está activando demasiado. Y bueno, recuerden que dicen por allí que la combinación torre y alfil es mejor que torre y caballo, ¿no? Por eso Carissa, bueno, aquí Carissa decide capturar el caballo, pues el caballo va a quedar muy fuerte en F4. G por F4 por parte de Faustino, torre B1, B3, rey D3, rey F6, rey C4, la blanca van por el peón, torre A2 y torre por B3. Ojo porque aquí habían unos temitas, ¿no? Si el rey hubiese ido a C3, había un torre B2, pero perdía, ¿no? Se me pasó mostrarles allí esa parte. Pero bueno, Carissa Jeep no se complica. Torre por G2 de Faustino, H4, torre F2, el argentino amenaza el peón F, torre B6 de Carissa Jeep, rey G7, torre B3, torre D2 y torre B5. Bueno, pueden ver que las blancas amenazan torre F5 para ganar el peón F. Y bueno, ahora Faustino decidió jugar torre H2. Por supuesto tenía tablas con torre F2 porque las blancas tienen que venir a defender. Sin embargo, decide intentarlo con torre H2, torre F5 por parte de Carissa Jeep, torre por H4 de Faustino, que de momento tiene un peón, pero rey D4. Con esta jugada las blancas siguen igualando la partida porque bueno, se amenaza rey E5 y Carissa Jeep jugó rey G6. De nada sirve F6 porque entonces las blancas vendrían con rey D5 y van por el peón F. En cambio, tras rey G6, rey E5 de Carissa Jeep, H5 de Faustino, torre F6 jaque, rey G7 y torre F5. Bueno, fíjense que aquí en Carissa podía intentar forzar, pero decide jugar torre F5, ¿no? Y es que tras torre por F4 viene torre por rey G6 e igual la partida va a terminar en tablas. Tras torre F5, rey G6 y torre F6 simplemente repitieron y la partida terminó en tablas, con lo cual, bueno, básicamente ambos jugadores llegan a 5 puntos en el torneo, pero como se van a dar cuenta más adelante, se quedan muy lejos de los primeros puestos y ya va a ser muy difícil incluso que ocupen el podio, ¿no? Y es que les comento que, como les dije al principio, van a ver una partida que básicamente coloca a uno de los jugadores como líder en solitario. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Danil Yufa, ruso o de origen ruso, pero que representa a España, contra el gran maestro Aydin Suleimanli. De hecho, el verdugo de Faustino en la ronda número 9. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, con las piezas blancas el gran maestro Danil Yufa iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro Aydin Suleimanli respondía con caballo F6. C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C6, una defensa semieslava, alfil G5, alfil E7, E3, H6, alfil F4, caballo BD7, dama C2, caballo H5, alfil E5, caballo HF6, quizá una propuesta de tablas por parte de Suleimanli, pero Yufa jugó en roque largo, ¿no? El gran maestro español va por la partida. Y es que, bueno, necesitaba una victoria. Aquí Suleimanli jugó en roque, rey B1 y dama A5. Esta jugada es una imprecisión. Había que jugar D por C4 y tras alfil por C4, entonces B5. Recuerden que estamos en una partida en roques opuestos y el primero que llega al ataque es el que va a ganar. En cambio, tras la jugada dama A5, G4, buena jugada por parte de Danil Yufa, que se lanza a atacar. Y ahora Suleimanli jugó D por C4. Por supuesto, caballo por G4 sería un error, porque tras alfil por G7, rey por y torre G1, el rey ha quedado muy débil y las blancas van a recuperar la pieza en cualquier momento. Tras D por C4, alfil por C4 de Yufa. Torre G1 era mejor para buscar el G5 y romper la posición. Tras caballo D5 viene alfil por C4 y bueno, parece que las blancas llevan la ventaja en la iniciativa. Tras alfil por C4, caballo D5 de Suleimanli. Era mejor B5 también atacando el alfil y tras alfil E2, B4. Pero bueno, una partida muy complicada. Caballo E4 aquí de Yufa. Otra vez torre H, G1 era lo mejor. Suleimanli jugó caballo B4 atacando la dama, poniendo un ojo sobre el peón de A2. Dama C3 de Danil Yufa, B5, alfil B3, C5. Bueno, fíjense que Suleimanli ya no puede perder tiempo, ¿no? De hecho está ligeramente inferior porque aquí Yufa consiguió una jugada tremenda, ¿no? Alfil por G7, sacrificio de pieza espectacular para abrir líneas sobre el rey enemigo. Suleimanli pensó un poco y jugó C4, atacando el alfil. Por supuesto, comerse el alfil sería un error porque viene D por C5, jaque a la descubierta. Y tras rey G8 viene C6,
y las blancas tienen ventaja. El caballo no tiene demasiadas casillas. Tiene que ir, por ejemplo, a B6, pero vendría caballo F6 y aquí hay ventaja decisiva. Tras la jugada C4, alfil por F8 de Yufa. Posición muy compleja que requería, bueno, jugadas más precisas, ¿no? Lo correcto era D5, una jugada muy difícil, pero muy difícil de ver. En caso de C por B3 comiendo el alfil, vendría A3 atacando al caballo. Y tras alfil por alfil B7, vendría alfil por H6. Y bueno, increíble, pero las blancas tienen clara ventaja. En cambio, tras alfil por F8, Suleimani jugó alfil por F8. También se equivocó. Había una jugada durísima que era alfil B7, atacando a los dos caballos. En caso, por ejemplo, de alfil por E7, vendría alfil por E4 jaque, rey C1, C por B3, amenazando doblete en A2, rey D2 y alfil por F3. Y esto es ligera ventaja negra, ¿no? Increíble. Pero bueno, son humanos. Suleimani jugó alfil por F8, Yufa jugó A3 atacando al alfil. Y bueno, aquí comete otra imprecisión. G5 era lo correcto para seguir con el ataque. En caso de peón por alfil, viene G por H6. Y bueno, las blancas siguen abriendo líneas sobre el rey. Bueno, pueden ver que la torre, los caballos y hasta la dama parecen estar muy cerca. En cambio, tras la jugada A3, C por B3 de Aydin Suleimani. Y ahora Daniil Yufa iba a cometer el error decisivo de la partida. A por B4. El ruso decide capturar este caballo que estaba envenenado, ¿no? Lo correcto era caballo F-D2 atacando al peón. Y tras alfil B7, entonces dama por B3. Y bueno, parece que la posición está cerca de la igualdad. Las negras tienen dos piezas a cambio de la torre, pero bueno, pueden ver que el rey de las negras también está un poco débil. En cambio, tras la jugada A por B4, dama A2 de Suleimani, rey C1 y tras alfil B7, la ventaja de las negras es decisiva, ¿no? Aquí Yufa jugó caballo F2 intentando defender sus caballos, dama A1 de Aydin Suleimani, caballo B1 de Yufa y tras alfil por E4, el gran maestro ruso-español Daniil Yufa tuvo que abandonar. Porque bueno, básicamente está perdido, ¿no? Le están amenazando dama por caballo o alfil por caballo. Y en caso de rey D2 para defender, vendría alfil por B4, jugada intermedia fantástica. Y si dama por B2, rey E1 y alfil por H1. Esto es una pieza de más. Y bueno, también la posición del rey blanco que está extremadamente débil. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este primer resumen? Por supuesto, con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En lo más alto tenemos a Aydin Suleimani con 8 puntos en solitario. De hecho, si no estoy mal, es el único jugador que queda invicto en el torneo. Espectacular lo del gran maestro Azeri, que bueno, sigue allí lo están siguiendo muy de cerca. Andy Woodward, que hoy se enfrentó a Vasily Ivanchuk en una partida tremenda que tendrán más adelante. Y también Marc-Andrea Maurizi, que derrotó de manera implacable al joven Panesar Vedant. Bueno, a medio punto de distancia. Luego, a un punto de distancia tenemos al genio Vasily Ivanchuk, que con sus más de 55 años, creo, sigue luchando allí por el primer puesto, ¿no? Está solo un punto de Suleimani. Después tenemos a Bibisara Azaubayeva con 6 puntos, torneazo para la campeona mundial a ritmo blitz. Carissa Yip con 5 puntos allí empatada con Faustino Oro, que bueno, solamente ha podido hacer un punto en las últimas 5 rondas. Esperemos que le siente bien este descanso a Faustino para que pueda rematar con todas las 3 últimas partidas. Más abajo tenemos a Max Warmerdam y a Daniil Yufa con 4,5. Después a Belimir Ivic y a Erwin Leami, números 1 y 2 del torneo con 4 puntos. Lumia Oye y Panesar Vedant con 3 puntos cada uno. Y en el fondo, Elaine Roberts, que bueno, no ha podido recuperarse, ¿no? Tan solo una victoria y bueno, 9 derrotas para la maestra holandesa. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este resumen? ¿Qué les parece la actuación de este gran maestro Suleimani, ¿no? Brutal, invicto tras 10 rondas. Y bueno, si les gustó el video, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen el próximo viernes 30 de enero para la transmisión en vivo de la 10ª ronda, perdón, de la ronda número 11. Y es que esto ya está a punto de finalizar. Un gran saludo para todos. Recuerden que dentro de un rato se viene el segundo resumen del torneo Masters que estuvo épico y nos vemos en el próximo video.